Bien, chicos, vamos a pasar a la filosofía antigua. Estamos en la justificación de un enfoque multivalente y paraconsistente. ¿Sí? Entonces, la justificación filosófica de la multivalencia, o si quieren ustedes, la infinivalencia y la paraconsistencia. ¿Sí? Quisiera, en primer lugar, referirme a Parménides. Les voy a proporcionar un par de hojitas que lastimosamente no estaba en el anillado. En la sección 8 del poema de Parménides, línea 11, Parménides dice: es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. A ver, 8:11. Y esta línea es importantísima porque Parménides, por primera vez en la historia de la filosofía, está enunciando una versión absoluta del principio de tercero excluido. Dice, es necesario que el ser sea totalmente o no sea en absoluto. ¿Sí? Bien, no en absoluto y totalmente. Aquí hay dos adverbios de cantidad que me está indicando que no, la opción no es simplemente o ser o no ser, sino cada una de ellas, tanto la afirmación como la negación, son totales. Esto es en griego pam. Y he podido comprobar en el original que están estos adverbios. No es simplemente cuestión de la traducción, es el pensamiento de Heráclito. Lo que dice Heráclito es que, a ver, en dos líneas, lamentablemente no tengo aquí la referencia, les ofrezco traer la próxima clase. En dos líneas, si no estoy mal, en la misma sección 8, repite la idea de que no hay más ser aquí y menos ser acá. Esa es una premisa para llegar acá. ¿Sí? No hay más ser aquí y menos allá. No aparece esta segunda idea en una sola línea, sino en dos. ¿Qué significa esto? No hay grados. ¿Sí? No hay grados de realidad. Si es que el ser existe, ¿sí? Entonces, no puede ser que haya poco aquí, mucho allá. Si es que desaparecen los grados, entonces nos quedamos solamente con los extremos. Si es que el ser es, lo es al 100%. Si es que no es al 0%. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa que tenemos? O todo o nada. ¿Sí? Este es el pensamiento absolutista que tiene Parménides.
elimina grados y de aquí, entonces, solo nos quedamos con los extremos, ¿sí? Esta es una conclusión de esta premisa de acá. Entonces, resumiendo, si nosotros inicialmente pensáramos de una escala del 0 al 100, ¿sí? O si quieren, del 0 al 1, por acá está lo poco, por acá lo mucho, ¿sí? Un cuarto, mitad, 3/4, etc. Aquí hay el más y el menos. Por encima del 0 hasta el 100, aquí hay más y menos. Esto es lo que no hay, ¿sí? Entonces, vean al pizarrón, viene Parménides y elimina esto y se queda con estos dos extremos, ¿sí? Y obviamente la continuación de su razonamiento es que el no ser en absoluto no es. Por lo tanto, nos quedamos solamente con el ser total. ¿Ya? Bien, entonces, algo de esto está presente en Aristóteles y en la lógica clásica. La antigradualidad, obviamente, ¿qué dice? Aquí no puede haber contradicción, ¿sí? No estoy seguro, pero supongo que Parménides conocía el pensamiento de Heráclito. Son más o menos contemporáneos. Parménides dice, hay gentes ignorantes, ciegas y sin juicio, para quienes el ser y el no ser son lo mismo y no lo mismo. Esto seguramente es eco de Heráclito. Heráclito dice literalmente, somos y no somos, idéntico y no idéntico. Pensar de ese modo para Parménides es haber perdido el juicio, estar locos, ¿sí? Pero imagínense a qué nos conduce esta posición de Parménides. Niega el movimiento, niega la diversidad y nos quedamos con lo uno, inmóvil, entre otras cosas. Lo que nosotros experimentamos con nuestros sentidos es una ilusión, ¿sí? Racionalmente llegamos a la verdad, no confiemos en nuestros sentidos que nos engañan, ¿sí? Bueno, el argumento o la argumentación que dio Parménides influyó muchísimo en algunos presocráticos que asumieron algunas de sus premisas, ¿sí? Ok, pero veamos ahora a Heráclito. ¿Y qué dice él? ¿Sí? A ver, por favor. A ver, quiero ir al fragmento, a mi modo de ver, el más importante para nuestros propósitos, el número 8, fragmento 8. ¿Sí? Dice, lo que es opuesto coincide. ¿Sí? La famosa coincidencia de los opuestos. En griego, to antixun synferon. ¿Sí? Les pongo porque voy a dar dos traducciones de esta frase. ¿Sí? Bien.
Ok, ustedes tendrán vocabulario filosófico greco-latino el próximo ciclo, cuarto nivel. Ahí aprenderán a leer el griego. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos lo opuesto, to antixum, y este es un verbo. ¿Sí? Si nosotros abrimos el diccionario griego-español, esto podemos traducir como coincide o se reconcilia. ¿Sí? Entonces, esto es la coincidencia de los opuestos. ¿Cuáles opuestos? En general, día y noche, vida y muerte, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Frío, calor. ¿Ya? Bien, ¿cómo entender lo de coinciden? O creo que mejor podemos hablar de la reconciliación. ¿Sí? Esta palabra es compuesta. Tenemos aquí el prefijo re, que es simplemente un intensivo para reforzar el significado de una conciliación. Sabemos que los opuestos están en tensión, en lucha. ¿Sí? Lo blanco es opuesto de negro. La alegría de la tristeza, etc. En la medida en que uno está triste, no está alegre. ¿Ok? Mientras más alegre esté uno, menos triste está. Entonces, mientras el uno opuesto gana terreno, el otro cede. ¿Sí? María José. Claro. Hasta cierto punto lo uno, hasta cierto punto lo otro. Volvamos a la escala. ¿Sí? 100% de felicidad, supongamos que hay un tope. Totalmente feliz. O sea, más feliz que eso ya no puedo. ¿Sí? Entonces, si estoy hasta aquí, tengo un poquito de infelicidad o de tristeza. Puede entonces subir o bajar en esta escala. Es la mezcla. Entonces es en proporción. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, si tengo más del uno, tengo menos del otro. Y al revés. Pero se puede tener ambos. Lo que no se puede tener en absoluto es los extremos. Eso es imposible. ¿Ok? Bien. Ahora, a ver. Entonces, los opuestos por sí mismos, podemos decir, están en pugna. Hay una lucha ahí. ¿Ok? Es decir, como que el uno combate al otro. No pueden, la idea es que no pueden compartir el mismo espacio. Donde está el calor, ¿sí? No está el frío. En la medida en que algo sea caliente, no puede estar frío. Noten que estoy matizando, ¿ok? Bien, eso es la oposición. Pero Heráclito nos está diciendo que además de esa lucha en la que están los opuestos, también se da esta otra cosa, que es lo contrario. Es decir, esta batalla entre los opuestos no es total, sino que hacen las paces y están juntos. Es la reconciliación. En vez de que cada uno vaya por su lado, se dan las manos. Están juntos. Es la coincidencia. Están en el mismo lugar, al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, esta es la tesis general.
¿sí? Esto es literal. Esto es lo que dice Heráclito. Aquí tenemos dos traducciones. ¿Ok? Bien. Ahora, en otra clase les estaba diciendo que si nosotros pensáramos o tuviéramos un pensamiento muy cercano al de la lógica clásica, entonces no podemos admitir que todo tenga la misma propiedad, que todo esté cerca o que nada sea un montón. ¿Sí? Recuerden, opuestos en general, F y no F, o si quieren, totalmente falso F. Hay día, noche, luz, oscuridad. Algo es un árbol, algo no es un árbol. Tenemos el sí y el no. Una cosa es lo mojado, otra cosa es lo seco. ¿Sí? A menos que seamos nihilistas, pero no voy a decir que el nihilismo es irracional. Tal vez lo es, pero tendría que probarles. Por lo general, los filósofos nihilistas son racionales y nos dan argumentos a favor de que no existe nada. Y pueden ser argumentos difíciles de rebatir o de refutar. ¿Ok? Entonces, nihilismo racional, perfecto. Pero si nosotros nos oponemos a esa posición, debería ser también argumentada. ¿Por qué se equivoca el nihilista? ¿Sí? Deberíamos tomarnos ese trabajo de demostrar su falsedad. ¿Sí? A lo mejor vamos a lograr eso. ¿Sí? Bueno, pero dejemos esa tarea para un futuro. No vamos a ver. Eso es cuestión básicamente de metafísica u ontología. ¿Ok? Bien, ahora, si es que creemos que hay dos opuestos, no uno solo, no una sola propiedad, sino también su opuesta, ¿sí? Heráclito, a diferencia de Parménides, nos está diciendo, no hay aquí un abismo, un corte, una ruptura entre los dos opuestos. ¿Sí? Como que están separados, se excluyen mutuamente. Más bien la idea es lo contrario. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner esa línea divisoria, un hasta aquí va F y desde aquí empieza lo no F, Heráclito nos está diciendo, pueden darse ambos a la vez. Eso es la coincidencia. Están juntos, pero nos dice algo más. ¿Sí? Dice, por ejemplo, escuchen, a ver, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Nosotros tenemos aquí la calle Condamine al frente. Es subida y es bajada. Es el mismo camino. Ahora, yo les dije, ¿es lo mismo subir que bajar? ¿Cómo podemos interpretar, entender este fragmento número 60? El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Día y noche son una misma cosa. Día y noche, día, noche, es una misma cosa. ¿Cómo entender eso? Los opuestos se identifican, ¿sí? Está hablando de identidad de opuestos. No solamente reconciliación o coincidencia, sino identidad. Uno y el mismo. A ver, parecería que
Esto lo dice uno y el mismo, es fragmento 60. ¿Ok? Unidad. Unidad se opone a dualidad. ¿Sí? Si nosotros vemos que aquí hay, a ver, veamos día y noche. ¿Sí? Día y noche son uno. De día tenemos sol, en la noche no. Aquí luz, oscuridad. Es decir, calor, frío. Dos cosas diferentes. Pensemos, tenemos de 6 a 6 luz y 7 de la noche, 5 de la mañana, oscuridad. Diferencia. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que nos diga que son una y la misma cosa? ¿Cómo entender eso? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, al atardecer? ¿Sí? Vemos nosotros que el sol se oculta tras el horizonte. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, estamos en una playa y vemos una puesta de sol. Si el sol es un disco, vemos como si fuera un disco y que se va escondiendo primero. ¿Sí? Este es el mar, aquí está el sol, y el sol vemos que empieza a descender. Se puede tomar minutos, no sé, 30, 40 minutos. Luego el sol y está acá, pero todavía vemos los rayos. ¿Sí? Ahí hay una transición. Este es un atardecer. El amanecer es al revés. ¿Sí? Cuando el sol está acá, ¿sí? Hay menos luz, pero todavía algo. Si estuviera más lejos, piensen ustedes 8 de la noche, ya no hay luz solar, no vemos. Vemos la luna, las estrellas. ¿Ok? Ahora, entre que es de día y de noche hay un corte, como pensaría, por ejemplo, Parménides, si no estoy mal, es él que dice: ovejas a la izquierda, cabritos a la derecha. Eso es división. Anaxágoras, si no estoy mal, rebate esa idea diciendo: las cosas no están cortadas con un hacha. Eso apliquemos a los opuestos. No hay aquí una división, una frontera, un límite, sino más bien continuidad. ¿Dónde termina el día? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿A qué minuto? ¿A qué segundo? No podemos poner un punto y decir una raya. ¿Sí? Esto sería arbitrario, sin fundamento en la realidad. En la realidad no hay un corte. ¿Sí? Entonces, poco a poco, insensiblemente, vamos pasando del un extremo al otro. Por eso es uno solo. No hay división. ¿Sí? ¿Qué más dice? De cosas diferentes brota una bellísima armonía. Dice, fragmento 51, no comprenden que entre los contrarios existe una armonía recíproca. ¿Sí? Fragmento 8 y 51 nos está hablando de armonía. A ver, miren, esta es una palabra de origen griego, armonía.
uno de los significados de esta palabra es el hacer las paces entre dos ejércitos que han estado en guerra. Cuando dicen ya, depongamos las armas, paremos la guerra. Entonces, hacemos un contrato, llegamos a un convenio, vamos a la paz. Eso es armonía. ¿Ok? Lo mortal es inmortal y lo inmortal mortal. Ahora, finalmente hay otra idea detrás de esta coincidencia o unidad. A ver, esta identidad, si es que entendemos la identidad de esta manera, bueno, aunque esto es circular, ¿sí? Si reducimos la identidad a unidad, tal vez hay una interpretación de esos fragmentos para hacer aceptable esta doctrina. Heráclito es conocido con el apodo de el Oscuro porque defendió esto, que no se entendía lo que quería decir. ¿Sí? No se entendía desde un punto de vista influenciado por Parménides. ¿Sí? Ahora, otra relación en la que están los opuestos es la de transformación mutua. Si el fragmento 88 dice, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos acá? Lo mismo es. ¿Ok? Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. ¿Ok? Entonces, lo frío se hace caliente y viceversa. Lo caliente se hace frío. Bien, eso, entonces, nos introduce en la cuestión de el cambio y el movimiento. ¿Sí? El uno opuesto se transforma en el otro. Esto es algo que no puede admitir Aristóteles. O sea, imaginémonos que sacamos algo de la refrigeradora, puede ser una olla de sopa, está fría, digamos 5 grados. Le ponemos de una hornilla y le calentamos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que lo frío se hace caliente, gracias a la acción del fuego. Pero es el uno opuesto el que se convierte en el otro. Lo frío se está haciendo caliente. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, aquí tengo dos opuestos, pero no puede ser que que lo frío se haga caliente. Lo frío es frío, no puede ser caliente, ni hacerse caliente. Detrás de estos dos opuestos hay un sujeto, una sustancia, que es el agua. El agua en un momento es caliente o fría, en otro momento es lo contrario. Tenemos 3 elementos para explicar el movimiento. Esto es Aristóteles, para evitar esa idea de que el uno opuesto se transforme en el otro. Porque eso es dialéctico, contradictorio. Aristóteles no puede admitir la contradicción. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 2 opuestos y un sujeto como tercera cosa que en primer lugar tiene lo uno y después en otro momento tiene lo otro. Ahí no hay contradicción. El agua no puede estar a la vez caliente y fría. Peor que lo frío se haga caliente.
¿Cómo podríamos entender? Es como decir que el cuadrado no es cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Lo frío se hace caliente y lo caliente frío, lo húmedo seco y lo seco húmedo. Fragmento 126. ¿Sí? Entonces, transformación mutua. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Ahora, la mayoría de intérpretes, por ejemplo, de intérpretes de Heráclito, Kirk, tiene un libro entero sobre la cosmología de Heráclito. Ralph, bueno, no recuerdo el nombre, Kirk es uno. Otro es Jonathan Barnes. Él tiene creo que es con doble S. No. Él tiene un texto sobre los presocráticos, unas 500 páginas. Kirk es coautor con Raven y Schofield sobre la filosofía presocrática. El texto de los tres, o por lo menos de los dos primeros, está en la biblioteca. Les recomiendo. Ahí hay un capítulo sobre Heráclito. Y vayan a ver cómo comenta el fragmento 8, el 51 y otros más. No van a admitir que se viole el principio de no contradicción. Sí, esos autores, ¿y quién más? Otro es Kant. Por más que admitan la literalidad de esos fragmentos, en última instancia se quedan con que nadie, ni siquiera en el pensamiento, puede violar la lógica. ¿Cuál? La lógica clásica. Pero si nosotros admitimos una lógica no clásica como la que estoy aquí examinando, podemos tomar al pie de la letra estos fragmentos de Heráclito y entender qué es lo que quiere decir, haciendo justicia a sus textos. ¿Ok? Bueno. Fragmento 10. ¿Sí? Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. En nuestra esencia fluyente somos y no somos. Fragmento 49a. O podemos traducir existimos y no existimos. Contradicción. ¿Sí? El 10, idéntico y no idéntico. Descendemos y no descendemos al mismo río. Esa frase habrán conocido. ¿Sí? De las cualidades contrarias proviene la guerra. ¿Sí? Eso es la oposición. Y de la guerra se originan todas las cosas. ¿Sí? Sí, estamos hechos de opuestos. Por esto, la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. Todo es contradictorio. ¿Sí? Todo, incluso Dios. Artículo y fragmento 67. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre. Todos los opuestos. ¿Sí? Bien. Ok. Ya. Ahora, no quisiera demorarme más en Heráclito. Hay fragmentos que van en el sentido de la relatividad. El agua del mar es saludable para los peces.
en cambio perjudicial para el ser humano. Ahí no hay contradicción. ¿Sí? Es decir, tenemos un objeto que tiene la propiedad phi, tiene la propiedad no phi, pero lo uno con respecto a x, lo otro con respecto a y. Estoy destruyendo la contradicción. Esto es relatividad. Esta propiedad tiene este objeto en este aspecto. En cambio, sucede lo contrario en otro aspecto. No hay contradicción. Bueno, creo que pensar que Heráclito no creía en la contradicción no es ser fiel a su pensamiento. Si nos acercamos a los textos de Heráclito desde la lógica clásica, no lo vamos a comprender. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, el pensamiento dialéctico es irracional, ilógico, incomprensible. No solamente falso, ni se puede entender, es un bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora, pasemos a otro autor. Bueno, no sé si algún comentario. Pasemos a Platón. ¿Sí? A ver, pero ya es hora. Disculpe.